Hombre, qué iglesia tan atenta, hombre, hasta uno lo visten, lo fajan, lo peinan, son muy amorosos ustedes. Gracias al Señor y a nuestro querido hermano Jonathan, su atención, también su esposa Carly, tan amables, y lo mismo todos ustedes como congregación, hermanos, hemos disfrutado 2 días muy ricos de comunión, de adoración a través de la comunión, la proclamación, el aprendizaje. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos. Nos han tratado junto con el resto de los invitados como reyes, nos echan a perder, nos consienten y ha sido un privilegio estar con ustedes. También le platicaba a mi esposa cómo disfruto ver al hermano Saúl ejercer su ministerio guiándonos en la adoración a través de la música, muy rico, disfrutando mucho. Y también molto obrigado a nuestros hermanos portugueses, qué delicia, muchas gracias. Nos encanta ver cómo buscan aprovechar que el Señor ha traído hermanos de diferentes nacionalidades y bueno, nos encanta oír el portugués y poder ver cómo los hermanos sirven fielmente igual que el resto de ustedes. Y ayer, para los que estuvieron en la conferencia, hablamos de 6 indicadores para que entendamos cómo regresamos al diseño divino. Ustedes saben que el énfasis de la conferencia en estos días fue regresar al diseño divino en el área de la función del hombre y la mujer, tal como el Señor lo ha diseñado, tal como Él lo ha establecido. Y pensando en cerrar con ese énfasis, vamos en esta mañana a continuar en Génesis y en particular en el capítulo 3, versículos 1 al 20. Génesis 3, versículos 1 al 20. Vamos a ver 6 indicadores para que regresemos al diseño divino. 6 indicadores para que regresemos al diseño divino. Esto es, 6 indicadores de las funciones del hombre y la mujer en el matrimonio durante y después de la caída. Esto es, durante y después de que el pecado entró a la humanidad a través de Adán y Eva. Realmente es una continuación en cierta manera para los que estuvieron ayer en la tarde, cuando estudiamos 6 indicaciones de las funciones del hombre y la mujer antes de la caída. Vamos de regreso a Génesis 2 para repasarlas brevemente para los que estuvieron con nosotros, y si no estuvieron con nosotros, vamos a cubrir esto de manera breve para que vean la continuidad y sobre todo la perfección de la mente de nuestro Señor, la perfección de su palabra conforme regresamos al diseño divino. Vean ahí, en primer lugar en Génesis 2:7, primera de 6 indicaciones o primero de 6 indicadores de las funciones del hombre y la mujer en el matrimonio antes de la caída. Génesis 2:7, vean cómo Dios creó primero a Adán. Dios creó primero a Adán. Dice ahí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó a Eva hasta el versículo 22. El hecho de que Dios creara primero a Adán y después a Eva mostró que Dios estableció que el hombre fuera el líder. Y de hecho por eso Pablo, recuerden, en 1 Timoteo 2 dijo, porque Adán fue creado primero, después Eva, para apoyar el diseño de Dios para que el hombre sea el líder espiritual en la iglesia. Recuerden, el libro de Génesis fue escrito por el Espíritu Santo usando a Moisés para que los israelitas de la segunda generación que salió de Egipto pudieran entender el origen de la creación, cómo Dios había creado el mundo, cómo Dios había creado el matrimonio, y para que ellos entendieran, entre otras cosas, cuáles debían ser sus funciones como marido y mujer en la familia. De nuevo, esto fue lo que Dios quería que entendieran esos israelitas que habían salido de Egipto, siendo ellos la segunda generación. Esto es, los hijos de los que salieron de Egipto, ¿recuerdan?
porque esto lo habrían escuchado ya por el 1405 a.C. Esto les habría enseñado cómo quería Dios, de acuerdo a su diseño, que funcionaran como hombre y mujer en el matrimonio. Pero además de eso, un segundo indicador que estudiamos ayer, que muestra el diseño de Dios para el hombre y la mujer en el matrimonio antes de que el pecado entrara a la humanidad, lo vemos ahí en Génesis 2, versículo 15. Y aquí vemos que Dios diseñó a Adán como el proveedor. Dios diseñó a Adán como el proveedor. Dios creó primero a Adán, Génesis 2:7. Segundo lugar, Dios diseñó a Adán como el proveedor. Vean en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios diseñó que el hombre fuera el proveedor. Incluso el cuerpo del hombre fue diseñado para trabajar, así como el cuerpo de la mujer Dios diseñó para tener hijos. Funciones diferentes vistas incluso en cómo Dios nos diseñó en términos de anatomía. Y esto lo reitera el Señor a lo largo de la Escritura, por eso incluso en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, muestra cómo Dios quería que el hombre quiere Dios, que así como sustentamos y cuidamos nuestro cuerpo, también sustentemos y cuidemos a nuestra esposa, la protejamos, proporcionemos lo que necesita para vivir, así como Cristo protege y proporciona lo que necesita su iglesia para vivir espiritual, físicamente. En tercer lugar, vimos que Dios le dio un mandato a Adán. Dios le dio un mandato a Adán. Génesis 2, 16 y 17, vean que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El énfasis fue, versículo 9, que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios otra vez mostró su bondad. Podía comer de todo, excepto, versículo 17, de un árbol, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio el mandato a Adán. Eva no había sido creada, recuerdan, Eva fue creada hasta el versículo 22. Y esto mostró que Adán era el líder espiritual por diseño de Dios. Era el responsable de que él y Eva obedecieran a Dios. Adán tenía que enseñarle a Eva este mandato, lo que Dios le había dicho, para que Eva lo cumpliera. Igual que en el Nuevo Testamento, Dios estableció que tú como marido seas el líder espiritual de tu hogar. 1 Corintios 14 lo vemos, Efesios 5, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Entonces Dios diseñó que el hombre sea el líder espiritual. Dios en primer lugar creó primero a Adán, Génesis 2:7. Dios en segundo lugar diseñó a Adán como el proveedor, Génesis 2:14. Dios en tercer lugar le dio un mandato a Adán, Génesis 2:16 y 17. En cuarto lugar también vimos que Dios diseñó a Eva como la ayuda idónea. Dios diseñó a Eva como la ayuda idónea. Vean el 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 20 lo reitera: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán necesitaba una ayuda, y la palabra ayuda apunta a eso, a que le ayudara, lo socorriera, no que fuera su supervisora, sino se ayuda idónea, siendo la contraparte. Esto apunta a que ella también fue creada por Dios a imagen de Dios, espiritualmente iguales, con funciones diferentes. Por eso recuerdan, en Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y explicamos ayer que Génesis 1,
26 al 31 prácticamente resumen la creación del hombre y la mujer en el sexto día. Y en Génesis 2, 4 al 24 vemos los detalles de lo que resumió el Señor en Génesis 1, 26 al 31. Y recuerden, Génesis 1, 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Adán no podía fructificarse solo, multiplicarse solo, llenar la tierra solo. Por eso, Génesis 2, 18, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y vemos aquí la función de Eva, que era de ayudarle a Adán a fructificarse, multiplicarse, a sojuzgar la tierra, señoread en los peces del mar y el resto de la creación, Génesis 1, 28. Y hermanos, esto es por diseño de Dios, que Adán cumpliera con esta función que Dios le dio, que cumpliera con esta función que Dios le dio de ser la ayuda idónea de su esposo. Igual reiterado en el Nuevo Testamento, ya en Cristo nosotros, en palabras de Tito 2, Dios ha diseñado que la mujer ame a su marido, sus hijos y cuide de su casa. Eso es ser ayuda idónea, es un privilegio. Eso es, en términos de Génesis 1:31, bueno en gran manera. Bueno en gran manera que Dios nos haya diseñado a los hombres como los líderes para servir a nuestras esposas e hijos, para que seamos proveedores, líderes espirituales, que Dios haya diseñado a la mujer para que sea cuidada, protegida, provista, guiada espiritualmente, para que se concentre en amar a su marido, tener y cuidar hijos, cuidar de su casa. Eso es bueno en gran manera. También vimos ayer, recuerdan, en quinto lugar, repasando brevemente, otro indicador de las funciones del hombre y la mujer en el matrimonio antes de la caída. Ahí vimos en Génesis 2, 19 al 23, que Dios le dio a Adán la autoridad. Dios le dio a Adán la autoridad. Esto lo vimos ahí en Génesis 2, 19, véanlo. Génesis 2, 19. Recuerden que Eva no es creada sino hasta el versículo 22. Y en el 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Muy importante esto, porque hasta este punto, en la creación, el único que había puesto nombres a algo fue Dios. Dios. Por eso en Génesis 1, recuerdan, ahí en el versículo 5, por ejemplo, Génesis 1:5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Génesis 1:8, y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Recuerdan? Y ahora aquí, la primera persona, la primera y única criatura aquí, que pone nombres a algo, Génesis 2:19, es Adán, creado a imagen de Dios. Increíble. Y esto refleja que Dios lo creó a su imagen, le delegó una autoridad que solo Dios tenía, y Eva todavía no había sido creada. Esto vuelve a mostrar la función de liderazgo que Dios había establecido para Adán. Muy importante esto. Y después, en sexto lugar, vimos ahí en Génesis 2:24, un sexto indicador que estudiamos ayer. Dios dijo que el hombre dejara, Génesis 2:24. En el 22, ¿recuerdan? 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Otra vez ejerció autoridad al ponerle nombre a Eva. Por tanto, 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, mostrando el liderazgo de Adán al decir dejará el hombre. Obviamente la mujer también tendrá que dejar más adelante
a su padre y madre para unirse a su esposo en una relación prioritaria. Y versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es, no había pecado, no había de qué avergonzarse, y esto implica que Adán y Eva ejercieron sus funciones de manera perfecta, de la manera el nivel más alto de perfección que un ser humano puede ejercer en esa situación histórica, como Adán y Eva lo hicieron. El único matrimonio perfecto que caminó sobre la faz de la tierra y duró muy poco su perfección. ¿Cómo sabemos esto? Génesis 3. Esto nos lleva entonces, si seguimos la secuencia, vimos las primeras 6 ayer, seguimos con las siguientes 6 ahora en la caída y después de la caída. Vean por favor cómo esas funciones que vemos en el hombre y la mujer por diseño de Dios, antes de que el pecado entrara al hombre, a la humanidad, antes de que Adán y Eva pecaran, son exactamente las mismas. Vean la continuidad. Seguimos aquí con 6 indicadores para que regresemos al diseño divino. Realmente son 12, 6 en Génesis 2 que vimos ayer y 6 más que estamos por ver en el tiempo que nos queda. A continuación ahora en la caída, después de la caída, si seguimos la lista, vimos 6 ayer, vamos a ver 6 más, pero para no marearlos vamos a decir que son 2 en total, 6 ayer, 6 ahora. Entonces vamos con el número 7. Número 7, otro indicador de la función del hombre y la mujer en el matrimonio, antes y después de la caída, para que regresemos al diseño. Número 7 en nuestra lista, Satanás tentó a Eva, no a Adán. Satanás tentó a Eva, no a Adán. Dices tú, ¿y eso qué tiene que ver con el liderazgo de Adán y que Eva fuera ayuda idónea? Tiene que ver mucho. Esto refuerza lo que acabamos de ver en Génesis 2, véanlo. Génesis 3:1. Dice el texto, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente, el animal, fue poseído por Satanás, o es posible que Satanás adoptara forma de serpiente. Satanás, llamado antes Lucifer, habría pecado entre Génesis 1:31 y 3:1. ¿Por qué? Porque el capítulo 2, ya dijimos, expande los detalles de Génesis 1:26 al 31, y en el 1:31 recuerdan cómo terminó el capítulo, al final de la creación de los 6 días literales de 24 horas, que incluye Génesis 2. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Todo estaba bien, no había pecado en el universo, pero algo pasó entre Génesis 1:31 y el 3:1, la caída de Satanás. Satanás pecó, y entonces aquí ya este ángel caído viene a tentar. El blanco de su tentación, 3:1 de nuevo, le dijo a la mujer. Y vean el versículo 2. 3:2, no vamos a entrar a todos los detalles, porque el enfoque de nuestro estudio es ver las funciones. No estamos en una explicación detallada del texto, únicamente vamos a enfatizar lo que contribuye a el estudio que estamos haciendo del diseño de Dios en las funciones del hombre y la mujer. Vean el 3:2. 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Es probable que en el mejor de los casos Adán añadió esta prohibición para proteger a Eva, pero también es probable que en el peor de los casos, y probablemente esta es la razón, Eva estaba mostrando una actitud pecaminosa, muy probable. Al haber añadido ni le tocaréis en Génesis 3:3, porque recuerden que en el 2:16 y 17 Dios solo dijo no comerás de él,
no dijo no lo tocaréis. Lo que sí sabemos es que esto indica que Adán fue un buen líder espiritual porque le dijo a Eva lo que Dios había mandado, pero otra vez parece que Eva aquí ya estaba pecando o camino a ceder al pecado de manera completa. Estaba ya pecando internamente y todavía no había llegado al punto de pecar de manera externa. Al haber añadido el ni le tocaréis, mostrando probablemente algo de resentimiento, de enojo. Versículo 4, véanlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira total. Así como el mundo que está bajo el maligno nos dice, no pasa nada, peca, no pasa nada. Es la misma idea. Es la misma idea. No pasa nada si robas, no pasa nada si mientes, no pasa nada si adulteras, no pasa nada si desobedeces a tus padres, no pasa nada. Es la misma idea. Versículo 5, Satanás sigue hablando el mentiroso. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué Satanás tentó a Eva y no a Adán? Junto con dos escritores creemos que fue por tres razones. Número uno, fue contra el diseño de Dios. Fue contra el diseño de Dios, porque a quien Dios le dio el mandato. Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Fue contra el diseño de Dios, porque aquí en el 3:1, la serpiente habló a la mujer, dijo a la mujer, fue contra el diseño de Dios. Segunda razón de 3, por la que Satanás tentó a Eva y no a Adán, porque probablemente pensó que era más fácil. Probablemente pensó que era más fácil que Adán cayera a través de la influencia de Eva. Probablemente pensó que era más fácil que Adán desobedeciera a través de la influencia de su esposa. Y otra razón, en tercer lugar, por la que Satanás tentó a Eva y no a Adán, probablemente porque ella escuchó el mandato a través de Adán y no directamente de Dios. Eva escuchó el mandato a través de Adán y no lo oyó directamente de Dios. Y quizás Satanás pensó que sería más fácil que ella sucumbiera a la tentación. De cualquier manera, esto creemos que vuelve a mostrar aquí en este pasaje de Génesis capítulos 2 y 3, que Dios estableció a Adán como líder y a Eva como su ayuda idónea. El hecho de que Satanás tentara a Eva y no a Adán. Pero vean ahí en los versículos 6 y 7, número 8 en nuestra lista de 12, otro indicador de la diferencia en funciones entre Adán y Eva antes de la caída, durante y después de la caída. Otro indicador que nos lleva de regreso al diseño, número 8 en nuestra lista, todo cambió cuando Adán pecó, no cuando Eva pecó. ¿Escucharon eso? Todo cambió cuando Adán pecó, no cuando Eva pecó. Véanlo, muy importante esto. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también a su marido, el cual comió así como ella. Vean por favor, pecaron igual que nosotros pecamos ya en esta época. Y como señaló un comentarista hace años, escucharon a una criatura antes que al Creador. Escogieron ser guiados por la impresión, no la instrucción. Buscaron su satisfacción personal, no la satisfacción de Dios. Pero vean, hermanos, aquí, por favor, esto, al final del 6, hablando de Eva, la mujer, tomó de su fruto y comió, y escuchen esto,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es esto? Invirtieron sus funciones, voltearon de cabeza sus funciones. Eva lideró y Adán siguió. Eva guió y Adán la siguió. Y noten por favor la pasividad de Adán. Por varios indicadores en el texto, él estuvo parado al lado de ella durante la tentación. Versículo 6. Al final tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Y observen, hermanos, como alguien lo señaló otra vez, cómo voltearon de cabeza, cómo invirtieron la jerarquía de autoridad que Dios diseñó en Génesis capítulo 1 y 2. ¿Cuál es esa jerarquía? En Génesis capítulo 1 y 2 vemos que la autoridad es Dios sobre Adán, Adán sobre Eva, y luego la serpiente o la creación abajo, representada por la serpiente. Pero aquí en Génesis 3, vean cómo esa jerarquía de autoridad es volteada de cabeza. La serpiente tienta, Eva hace lo que la serpiente dijo, Adán hace lo que Eva le dijo, y Adán y Eva no hicieron lo que Dios dijo. Qué tremendo, hermanos. Eso es exactamente lo que hacemos cuando pecamos. Aquí comenzaron los problemas en el matrimonio de Adán y Eva. Invirtieron sus funciones porque pecaron. Y aquí encontramos un principio muy importante para entender la raíz de los problemas de cada uno de nuestros matrimonios. Véanlo, la raíz de los problemas en nuestro matrimonio no es el dinero, no es la cultura. Al final del día, la raíz de los problemas en nuestro matrimonio es espiritual. Espiritual, ¿qué quiere decir eso? En dos palabras, el pecado. Y para ser más exactos, mi pecado, tu pecado. Esa es la raíz de nuestros problemas. Escogemos desobedecer a Dios, así como lo hicieron Adán y Eva. Escojo ponerme antes que Dios, al ponerme antes que mi esposa. Y cuando ella hace lo mismo, hay problemas. Cuando ella decide colocar su satisfacción antes que la satisfacción de Dios y la mía, problemas. Cuando escojo, en lugar de agradar a Dios en primer lugar, al agradar a mi esposa, cuando escojo agradarme a mí antes que a Dios y a mi esposa, contribuyo a problemas. Y si mi esposa hace lo mismo, es un problema que se multiplica, se agranda. Qué claridad de la Escritura, ¿no es cierto? No hay que darle vueltas, no hay que complicar las cosas, tan simple, tan claro. Y esta verdad se reitera en Efesios 5, 18 en adelante. ¿Por qué no las esposas se someten a sus esposos? ¿Por qué no los maridos las amamos pensando primero en ellas, no en nosotros como Cristo? ¿Por qué los hijos no honran, respetan, obedecen a sus papás? ¿Por qué los papás somos soberbios también y nos enojamos contra nuestros hijos y no somos pacientes? En términos de Efesios 5, porque no andamos en el Espíritu. Es espiritual porque escogemos hacer lo que queremos antes de lo que Dios manda. Vean lo que pasó de regreso al versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, aquí hay otra verdad, hay tantas. Pero como lo señaló un escritor, escuchen, aquí vemos la falacia, lo equivocado que está la psicología. La psicología que nos dice, es que yo soy un tirano con mi esposa porque mi papá fue un tirano con mi mamá. Yo soy un ratero, yo soy un borracho, yo soy un fornicario. ¿Por qué? Porque crecí de chiquito rodeado de gente mala. El problema fue el medio ambiente, por eso soy como soy.
No, hermanos, piensen en esto. Adán y Eva pecaron aunque estaban en un medio ambiente perfecto. Vivían en el huerto del Edén, no había pecado ahí. Y ellos pecaron aunque su pasado era perfecto. Los acababa de crear Dios, tenía poco de haberlos creado Dios, su Padre perfecto. En un ambiente perfecto, en un pasado perfecto, el ejemplo que recibieron de su Padre era perfecto, Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron? Pecaron. No le podemos dar vuelta a esta verdad, hermanos, que reitera la Escritura. Es que mi familia, como dice el mundo de manera no bíblica, es disfuncional. Por eso soy como soy. Perdóname, le digo a mi esposa, ¿no? Y justifico mi pecado así. No, Señor. No, señora. Es muy clara la Escritura. Ellos pecaron porque ellos decidieron desobedecer a Dios. Igual que ellos, cuando pecamos, puede haber influencias que nos tienten a pecar en este mundo de pecado, sí, pero al final, cuando yo peco, solo hay un responsable, yo. Yo decido si le entro o no. Yo decido si peco o no. Aunque esté rodeado de influencias mundanas y demás, cuando yo peco, igual que tú, el único responsable eres tú por tu pecado y yo por mi pecado. Pecamos porque decidimos desobedecer a Dios. Somos totalmente responsables por nuestro pecado. Tan importante enseñarle esto a nuestros hijos. Para animarte, quizás tienes hijos que le han dado la espalda al Señor y te dicen: mamá, papá, es que tú eres un hipócrita y eres un egoísta con mi mamá, y tú, mamá, eres una rebelde con mi papá. No, que yo no quiero saber nada de Dios. Yo no creo en tu Dios, ve cómo vives. Momento. No importa mi pecado, ni el pecado de mi esposa. Cada persona es responsable a Dios por su pecado. Esa es una excusa para no querer arrepentirse y mantenerse pecando. Entonces, con amor puedes decirle a tu hijo: hijo, tienes razón, he pecado, no soy perfecto, pero Dios me salvó y la dirección de mi vida, como dijo alguien, no es perfección, pero mi anhelo es honrar a Dios y voy creciendo espiritualmente, y cuando peco yo soy el único responsable y tú también, hijo, eres el único responsable. Y por eso Romanos 1 dice que no tienes excusa. Si tú mueres sin Cristo vas a ir al infierno y no le vas a poder decir a Dios: oye, Dios, es que mis papás fueron unos hipócritas. Es que en la iglesia eran unos hipócritas. No importa que estés rodeado de hipócritas. Tú tienes la responsabilidad de arrepentirte y creer y obedecer a Dios sin importar lo que hagan los que están a tu alrededor. Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por el de los hijos. No importa que mi bisabuelito y tatarabuelito haya sido un rebelde, narcotraficante, mis papás y demás, y crecí en una familia de terroristas, no importa. Cada uno es responsable ante Dios. Cada uno es responsable ante Dios. Y vean aquí entonces, versículo 6 y 7. Vean por favor de nuevo que en el 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vean por favor que en el 6 ella tomó de su fruto y comió y no pasó nada. Y en el versículo 6, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando Eva pecó no cambió nada, pero cuando Adán pecó todo cambió. ¿Por qué? Porque él era el líder. Por eso Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo? ¿Cómo que por un hombre? Si Génesis 3:6 dice que ella tomó de su fruto y comió y dio también a su marido.
¿Cómo? ¿Por qué dice Romanos 5:12 el pecado entró en el mundo por un hombre, cuando el primer ser humano que pecó fue Eva y no Adán? ¿Por qué? Porque Adán era el líder. Adán era el que tenía la responsabilidad primordial delante de Dios. Eva, por supuesto, fue responsable, 100% igual que Adán, en términos de rendición de cuentas, responsabilidad ante Dios, pero en términos de liderazgo, Dios había establecido que Adán fuera el líder y por eso cuando él pecó, todo cambió. Vean por favor que a pesar de que pecaron, las funciones quedan intactas. Adán sigue siendo el líder, Eva la ayuda idónea, y por eso Génesis 3, 6 y 7, cuando Eva pecó, nada cambió, y cuando Adán pecó, todo cambió. Número 9 en nuestra lista, vean por favor, otro indicador de las funciones del hombre y la mujer en el matrimonio, antes, durante y ahora después de la caída. Versículos 8 al 12, Dios llamó a Adán a cuentas, no a Eva. Dios llamó primero a Adán a cuentas, no a Eva. Véanlo ahí, en Génesis 3, 8 al 12. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Probablemente Dios se manifestó de alguna manera visible, quizás se manifestó de la misma manera que en Éxodo 40, recuerdan, a través de una luz. Pero el punto es que Dios aquí les mostró misericordia, los pudo haber fulminado y Dios habría sido perfectamente justo si los hubiera fulminado, porque le dijo a Adán, el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. En su misericordia no los mató físicamente, aunque murieron espiritualmente. Quedaron separados de Dios en ese punto, como es visto en el versículo 7, ya a diferencia del 2:24, que no se avergonzaban porque estaban desnudos, ahora sí en el 3:7 conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Sintieron vergüenza, miedo, temor. ¿Por qué? Porque habían pecado. Murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios en ese momento. Pero vean ustedes, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Vean la paciencia del Señor, la compasión del Señor. Vean por favor, está el Señor aquí, escuchen, esperando, siendo paciente para que Adán en primer lugar y Eva en segundo lugar tomen la iniciativa de venir a Dios en arrepentimiento y confesión. Está esperando que ellos tomen la iniciativa, pero vean la inclinación pecaminosa del ser humano. Somos como Adán, que cuando pecaron, versículo 6, en lugar de versículo 7, correr en arrepentimiento a Dios, pidiéndole misericordia, perdóname Señor, comí del árbol que me prohibiste. No, ¿qué hicieron? Buscaron tapar la consecuencia de su pecado. Así somos. Esa es la tendencia pecaminosa que tenemos. Tenemos que ya en Cristo incluso resistir esa tendencia y en cuanto pecamos, perdóname Señor, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí lo vemos. Aquí vemos una ilustración inicial de Romanos 3. El ser humano por naturaleza no busca a Dios, no hay quien busque a Dios, que busque a Dios en los términos que Dios ha revelado en su palabra. Aquí en Génesis 3:8, vean lo que hacen. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9, vean la paciencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios no sabía dónde estaban? Claro que sí. ¿Se pueden esconder de Dios? Claro que no. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué intentaron esconderse de Dios? Ahí en el versículo 8. Porque el pecado afecta nuestra mente. El pecado afecta nuestra capacidad de razonamiento. Otra vez es como el que comete un pecado y cree que no
descubrir y hace locuras. No está pensando de manera coherente, lógica, razonable. El pecado afecta nuestra facultad de razonamiento. Y Dios en su misericordia está siendo paciente y llama al hombre, buscando que el hombre tome la iniciativa de confesar su pecado. Pero vean de nuevo en el 9, mas Jehová Dios llamó. Vengan los dos jovencitos, a ver, ¿qué pasó? No, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Por qué? Porque ¿a quién le dio el mandato? Génesis 2, 16 y 17. Jehová Dios mandó al hombre. El hombre era el líder espiritual, el hombre era el responsable primordial. Y vean versículo 10, el hombre, Adán, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo y me escondí. Sigue Adán ocultando su pecado, sigue sin confesar su pecado. Esa es la tendencia que tenemos. Versículo 11, y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y no le quedó de otra aquí. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Soy una víctima. Qué pecaminoso. Vean cómo el pecado nos transforma en monstruos. Adán aquí es un monstruo de soberbia. ¿Por qué? Porque vean que a pesar de las preguntas directas de Dios, Adán no reconoció todavía su responsabilidad. Culpó a Eva por su pecado y en realidad culpó a Dios. Y vean, hermanos, en términos de su relación con Eva, vean por favor su soberbia. En lugar de ser ese marido protector que asume la responsabilidad, Señor, perdóname, yo soy responsable, no la protegí como debía, invertí las funciones, no. Se protegió a sí mismo y no le importó su esposa. Vean aquí el egoísmo, ven la soberbia. Esta es la tendencia que todo hombre tiene. Oye, pero ¿por qué trataste así a tu esposa? Es que me gritó y pues yo respondí. ¿Sabes qué? No importa que te haya gritado. Tienes que dar bien por mal, Romanos 12. Y otra vez el pecado de ella no justifica tu pecado, el pecado de tu esposo no justifica tu pecado, esposa. Cada uno es responsable delante de Dios. Qué triste. Vean el egoísmo de Adán, versículo 12 de nuevo. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ella es el problema. Tú, Dios, eres la raíz del problema. Tú me la diste, yo soy la víctima. ¿A quién está tratando de proteger Adán aquí? ¿A su esposa? A sí mismo. ¿Qué le preocupa a Adán aquí? ¿Que Dios se vea bien y que su esposa se vea bien? No. ¿Que se vea bien quién? Yo. Está siendo soberbio. Ya no vemos el hombre de Génesis 2:23, el hombre humilde que dijo en Génesis 2:23, cuando vio a Eva por primera vez y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Un poema. Esta mujer es hermosa. Qué regalo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ya no vemos ese deleite en Eva. Ahora vemos a un hombre como las mismas tendencias pecaminosas que tenemos cualquiera de nosotros. Vean ustedes, hermanos, otro indicador, número 10 en nuestra lista, otro indicador de las funciones del hombre y la mujer en el matrimonio, ahora aquí después de la caída, para que regresemos al diseño de Dios. Número 10 en nuestra lista, vean en Génesis 3:16 que Dios maldijo a Eva en sus funciones. Dios maldijo a Eva en sus funciones como esposa. Vean por favor, aquí ya pecaron, ya están en la condición de pecado, recuerden, igual en la que nosotros estamos por naturaleza sin Cristo. Incluso ya en Cristo, aún con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, debido a
que vivimos en este cuerpo de pecado todavía tenemos esta propensión, esta inclinación a pecar de una manera que solo podemos resistir por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida mediante la Escritura. Pero por favor que las funciones son las mismas. Vean, aquí en el 3:16, Dios le habló a Eva y la maldición de Dios hacia Eva fue en dos áreas que son parte de la función de una mujer como ayuda idónea. En dos áreas, uno en el parto, dos en su relación con su marido. Uno, vamos a decirlo así, en su relación con sus hijos, por así decirlo, y dos, en su relación con su marido. Que otra vez muestra cuál es la función que Dios diseñó para la mujer antes y sigue igual después de la caída. Observen por favor que no maldijo Dios a Eva en el trabajo, como lo va a hacer con Adán más adelante, ¿recuerdan? Sino en el área de tener hijos y su relación con su marido. Vean en primer lugar, en su relación con sus hijos o en el parto, 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o se puede traducir mejor, multiplicaré en gran manera los dolores y tus preñeces o tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos. Una pausa ahí. Recuerden, Dios les había dicho en el 1 a los 2:28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El diseño de Dios es que fuera un gozo tener hijos. Por eso los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Era una bendición. Incluso en la gracia común de Dios en la actualidad, tener hijos es un gozo. Aunque afectado por el pecado, todavía disfrutamos algo del gozo de tener hijos. Es un gozo tener hijos. Los hijos son un gozo. Salmo 127. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Son un gozo, pero habría sido un gozo perfecto, no afectado por el pecado en Génesis 2. Entonces el gozo de multiplicarse quedaría afectado por el dolor en el parto, como alguien dijo. Esto implica que antes, en Génesis 1 y 2, si Eva hubiera tenido hijos, no habría tenido dolor. Muchas mamás dicen, no, me hubiera encantado quedarnos ahí. Claro, por supuesto. Pero el tener muchas concepciones, porque esa es la idea aquí, multiplicaré en gran manera los dolores y tus embarazos. Recuerden, en esa época no habría manera, como hoy día, de evitar los embarazos. Entonces, Dios diseñó que a partir de Eva y las mujeres fueran capaces de tener como norma, obvio, de acuerdo al diseño de Dios para cada mujer, no siempre es así, pero que una mujer casada pudiera quedar embarazada múltiples veces. Pero el tener muchas concepciones, el quedar embarazada muchas veces, garantizaba, escuchen, que tuviera descendencia para cumplir el versículo 15, tener al que sería la semilla o la simiente de la mujer, al que es la simiente que es Cristo, como dijo un autor. Entonces, hermanos, el dolor en el parto es un recordatorio de la realidad de la Escritura aquí. Nadie puede explicar por qué hay tanto dolor. Al final del día, aunque lo explique un médico, bueno, duele a una mujer tener hijos porque el cuerpo hace esto y esto y esto. Pero ¿por qué duele el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo produce esos dolores? Aquí está la razón. Es un recordatorio de la maldición, de la caída. Y ese dolor podríamos ahí extenderlo, aunque hable específicamente a dolor en el parto, también es muy difícil criar hijos. El sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre por el pecado. Por el pecado. Nuestros hijos nacen siendo pecadores desde la concepción. Son pecadores, heredan nuestra naturaleza, igual de pecadores que nosotros. Pero vean,
Ahí versículo 16, no solo fue maldecida Eva en esta función del parto, sino también no solo, digamos, en su relación con sus hijos, sino también en su relación con su marido al final del 16. Dice 3:16, y tu deseo será para tu marido y, o mejor en el hebreo, pero él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esto? Ahí en Génesis 4:7 encontramos las mismas palabras usadas de la misma manera que aquí. En el 4:7, ¿recuerdan? Pueden verlo ahí. 4:7, Dios le dijo a Caín, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí está, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa eso? En hebreo, las palabras y las gramáticas que se usan para hablar de la lucha que Caín libraría con el pecado que buscaba controlarlo, es la misma idea de Génesis 3:16. Veanla de nuevo. Dios le dijo a Eva, y tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. En otras palabras, tú, Eva, vas a querer controlar a tu marido, pero él te va a controlar de manera áspera, opresiva, autoritaria. ¿Dónde hemos visto eso? En mi casa, en la tuya, en toda familia. ¿Por qué nos reímos de Toña Machetes? Porque toda mujer desde la caída tiene la inclinación de ser Toña Machetes. ¿Por qué nos reímos de esa canción que es ridícula, pero la cantamos y nos da risa, pero refleja una realidad bíblica? Esa canción de con dinero y sin dinero hago todo lo que quiero y mi palabra es la ley. El clásico macho, ¿no es cierto? No tengo reina ni reino, no tengo dinero, pero sigo siendo el rey. ¿Por qué? Aquí está. Yo soy el rey. Y tienes una familia. Esa es la tendencia pecaminosa de todos. El hombre, yo soy, claro, le ponemos, disfrazamos nuestra soberbia como hombres de una verdad bíblica torcida. Yo soy, Dios me hizo el líder y te callas. Que perdón. Te hizo el líder, pero que seas un líder siervo como Cristo, que vive para agradar a su esposa, para servirla, para colocar los deseos, necesidades de tu esposa antes que las tuyas. Usas esa autoridad delegada por Dios para servir a tu esposa, para guiarla a la santidad, pero no para hacer lo que quieres. Pero esa es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación pecaminosa como hombres, ¿no? Yo soy la cabeza de este hogar, eso es lo que dice la Biblia y te callas, perdón. Pero eso no es el liderazgo que Dios diseñó. Ahí cuando actuamos así manifestamos esto, nos enseñoreamos de nuestras esposas. Actuamos de manera autoritaria, dictatorial, opresiva, pecaminosa. Y nuestras esposas también pecan cuando esa es la inclinación de la mujer, la contraparte, en lugar de respetar al marido, en lugar de someterse a él. Génesis 3:16, su deseo es para su marido. Busca controlar al marido. Clásicos dichos, ¿no es cierto? Nos reímos del mundo, pero reflejan esto. Sí, el papá es la cabeza, pero la mamá es el cuello. Y la mamá mueve la cabeza y lo manipula de una u otra manera, y el hijo quiere hacer algo y la mamá quiere que el hijo haga algo y el papá no. Espera, mi hijo, yo me encargo. Y la esposa sabe por dónde manipular al esposo para que al final el esposo haga lo que quiera. La esposa. ¿Dónde está? Es una manifestación de Génesis 3:16. Aquí está, hermanos. La única manera de atenuar, de suavizar algo de esta parte de la maldición lo más posible, mientras vivimos en estos cuerpos de pecado, es que Dios nos haga nacer de nuevo y que nos sometamos a la Escritura para que el Espíritu de Dios nos dé la capacidad de cumplir con las funciones que Dios manda, maridos amando a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, buscando agradarlas, y la contraparte, las esposas, sometiéndose a los maridos, buscando agradarlos. De nuevo, pero nunca será igual de perfecto que Génesis 2, porque la carne, vivimos en un cuerpo de carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pero tenemos que andar en el espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, como dice Gálatas 5, 16 y 17. Que no pueda ser perfecto aquí en la tierra nuestra obediencia no nos justifica para pecar. No, al contrario, tenemos que ser como Pablo. No que ya sea perfecto, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Debo seguirme esforzando por la gracia de Dios. Tengo la responsabilidad de seguir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cuando peco, arrepentirme y seguir adelante, confesar mi pecado y no justificarlo, sino decir, perdón, ayúdame Señor, perdón, ayúdame Señor, seguimos adelante, seguimos adelante. Vean, hermanos, estamos ya llegando al final. Otro indicador de la función del hombre y la mujer en el matrimonio después de la caída. Vean ustedes, número 11, esta es la penúltima. Rápidamente, Dios reiteró el liderazgo de Adán. Bueno, más bien, la número 11, se las iba a dar al revés, pero siguiendo el orden del texto para no confundirlos. Número 11, Génesis 3, 17 al 19, Dios maldijo a Adán en sus funciones. Dios maldijo a Adán en sus funciones. Número 10, Dios maldijo a Eva en sus funciones, Génesis 3, 16, en su relación con sus hijos al tener dolor en el parto, en su relación con su marido, lo cual reafirmó que era ayuda idónea. Y vean la contraparte, número 11, Dios maldijo a Adán en sus funciones, Génesis 3, 17 al 19, véanlo, Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿lo ven ahí? Invirtieron las funciones. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Recuerden, regresen al 2:15. 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán iba a proveer para Eva. Eva ni siquiera había sido creada. Recuerden, Eva fue creada en el versículo 22. Y Dios diseñó que Adán, Génesis 2:15, fuera el proveedor. Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios diseñó el cuerpo del hombre para trabajar, para proveer para Eva, así como a Eva le diseñó un cuerpo para que tuviera hijos. Y por eso a Eva, Génesis 3:16, la maldijo en el área del parto. El hombre no puede tener dolor en el parto porque no puede tener hijos, pero sí puede tener dolor al ganarse el pan, porque Dios lo diseñó para que fuera el proveedor, para darle de comer a su esposa e hijos. Y esto vuelve a reiterar la diferencia en funciones, ¿lo ven? Este es el diseño de Dios. Este es el diseño de Dios. ¿Quiere decir que la esposa nunca puede trabajar? No necesariamente. En términos de aplicación, creemos, como dijo alguien hace mucho, siempre y cuando la esposa no descuide sus prioridades. La esposa puede trabajar siempre y cuando no descuide al marido, sus hijos y su casa. Así como el esposo, y esto se puede aplicar al ministerio, servir en la iglesia a cualquier nivel. El hombre igual. El hombre puede involucrarse en otra actividad, por ejemplo en el ministerio y demás, siempre y cuando no descuide el proveer espiritual y físicamente y amar, cuidar, atender a su esposa y a sus hijos. Ahora, ese es el principio. La aplicación va a variar de matrimonio a matrimonio dependiendo la capacidad de cada hombre, cada mujer, la edad de los hijos, la etapa en la que están. Pero hermanos, no importa la etapa o la situación, no nos engañemos, por favor. No nos engañemos, porque a veces podemos tomar este principio y tener mucho cuidado en no invertirlo, en no violar el principio claro de la Escritura. No te engañes, por favor, hermana, pensando que no descuidas a tu marido y a tus hijos, y tus hijos están en edad de 3, por ejemplo, a 12 años de edad, o incluso a 15 años, 18 años, viven en tu casa y tú estás trabajando 60 horas en una oficina y hasta viajando. No, yo me puse de acuerdo con mi marido.
Y está de acuerdo. Y no estamos diciendo que está mal que el marido no pueda ayudar a su esposa a lavar los trastes, lavar un excusado, lavar ropa. Es una muestra de amor, creemos, por supuesto, pero no, cuidado, no voltemos de cabeza las funciones como lo hicieron Adán y Eva. ¿Se dan cuenta? Cada matrimonio va a determinar cómo van a aplicar esto con una conciencia limpia. Pero por favor, hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos pensando que podemos aquí adaptar esto y acá cuando puede en una situación estar nosotros siendo desobedientes al Señor. No nos engañemos. Seamos honestos. Marido, eres el proveedor. Eres el líder espiritual. Esposa, tu prioridad es vivir para amar a tu marido, a tus hijos, cuidar de tu casa, como dice Tito 2, 4 y 5. Y vean cómo termina aquí, número 12 en nuestra lista, con esta terminamos. Hemos visto 12 indicadores de las funciones del hombre y la mujer en el matrimonio, antes, durante y después de la caída, para que regresemos al diseño, como lo hemos estado estudiando en esta conferencia. Y repaso brevemente para terminar con la número 12. Vimos que Dios creó primero a Adán en primer lugar, en Génesis 2:7. Número 2, Dios diseñó a Adán como el proveedor, en Génesis 2:14. Número 3, Dios le dio un mandato a Adán, Génesis 2:16 y 17. Número 4, Dios diseñó a Eva como la ayuda idónea, en Génesis 2:18. Número 5, Dios le dio a Adán la autoridad, en Génesis 2:19 y 23. Número 6, Dios dijo que el hombre dejara, en Génesis 2:24. Número 7, Satanás tentó a Eva, no a Adán, en Génesis 3:1 al 5. Número 8, todo cambió cuando Adán pecó, en Génesis 3, 6 y 7. Número 9, Dios llamó a Adán a cuentas, en Génesis 3, 8 al 11. Número 10, Dios maldijo a Eva en sus funciones, en Génesis 3, 16. Número 11, Dios maldijo a Adán en sus funciones, en Génesis 3, 17 al 19. Y finalmente, número 12, Dios reiteró el liderazgo de Adán, en Génesis 3, 20. Dios reiteró el liderazgo de Adán en Génesis 3:20. Véanlo y terminamos. Génesis 3:20, ¿cómo vemos eso? En que Adán nombró a Eva. Véanlo ahí. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vean ustedes, que es la misma función del líder. Lo vimos, recuerdan allá atrás en 2:19, regresen ahí rápidamente. Antes de que pecaran Adán y Eva, 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Recuerden, el único que había puesto nombres a algo era Dios. Génesis 1:5, llamó Dios a la luz día. Y en Génesis 2:19, Adán le pone nombre a los animales. Y luego en Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Dios pone nombre, Adán pone nombre a los animales y a Eva antes de la caída. Y ahora en Génesis 3:20 llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esto vuelve a mostrar que el pecado no cambió en nada. Las funciones diferentes que el Señor le dio al hombre y a la mujer, espiritualmente iguales, pero con funciones diferentes. Y eso no hace de la mujer inferior al hombre. Espiritualmente iguales, funciones diferentes. 1 Corintios 11, lo vimos ayer, ¿recuerdan? Pueden acompañarme ahí, con esto terminamos. 1 Corintios 11, versículo 3. 1 Corintios 11, 3. En un pasaje que también está hablando de las diferencias en funciones ahí en la iglesia en Corinto, 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto se refiere a cuando el Señor Jesucristo encarnó y se sometió voluntariamente al Padre.
Recuerden, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen la misma esencia, misma naturaleza, mismas perfecciones, pero funciones diferentes. Y aquí el Dios Padre eterno, y aquí tenemos al Dios Hijo eterno, que se sometió voluntariamente al encarnar, haciendo a un lado el ejercicio de sus perfecciones, ciertas perfecciones, y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y lo que hizo es que añadió a su naturaleza divina naturaleza humana, de tal manera que es plenamente hombre, plenamente Dios, 100% hombre, pero al haber hecho eso, se sometió voluntariamente al Padre, y por eso dice 1 Corintios 11:3 que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo no es inferior al Padre, eso es una herejía. No, Cristo es igual al Padre en términos de naturaleza. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Cristo es Dios bendito. Así como la mujer es igual espiritualmente que el hombre delante de Dios. Pero en funciones, adoptamos diferentes funciones, de acuerdo al diseño de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender estas verdades, someternos a ellas para honrarlo y para disfrutar del gozo, aunque no perfecto, una probada del gozo que produce el Espíritu en nuestra vida, ya viviendo en Cristo, de vivir de acuerdo al diseño de Dios, el cual es en gran manera bueno. Oremos. Padre, damos la gloria a ti en esta tarde. Gracias, Señor, por este texto hermoso. Gracias por estos días de estudio desde el viernes, tan ricos, para algunos desde el jueves, ayer, hoy. Gracias por tu diseño, Señor, para el hombre y la mujer, que es en gran manera bueno y sigue siendo en gran manera bueno, en términos de que refleja exactamente lo que tú estableciste desde la eternidad pasada. Gracias por la claridad de tu palabra, Señor, y te rogamos porque nos ayudes a entenderlo, someternos a las funciones que nos has dado. Oro, Señor, por mis hermanos, ayúdanos en nuestros matrimonios. Danos entendimiento para reconocer con humildad dónde estamos pecando, para confesar nuestro pecado y someternos a tu palabra para poder servir a nuestros cónyuges con gozo, buscando agradarnos unos a otros. Y aquellos que son solteros, que están ya en edad de casarse, que les ayudes a entender esto, Padre, para buscar ser el cónyuge que tú quieres que sean. Y si son solteros con el don de soltería, que oren por los demás y apoyen este diseño, y ayúdanos también a instruir a nuestros hijos conforme a este diseño. Y oramos, Señor, porque si alguien en esta mañana no te conoce, que abra su entendimiento, que pueda ver que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que pueda entender, Señor, como dice tu palabra, que no hay justo ni aun uno. Nadie puede conformarse de manera perfecta a lo que tú mandas. Para poder entrar al cielo necesitamos ser igual de perfectos que tú, y no ser igual de perfectos que tú nos hace merecedores del infierno, como dice tu palabra. La paga del pecado es muerte. Te ruego, Señor, que si alguien no te conoce en esta mañana, esta tarde, entienda que lo único que te puedo ofrecer es pecado. No ser igual de perfecto que tú es inaceptable para ti, y hace que lo único que nos debas, lo único que merecemos es el infierno eterno, tormento eterno en el infierno. Pero también, Padre, que entiendan que tú te hiciste hombre, viviste una vida perfecta, moriste en la cruz para pagar el castigo del pecado de los que creemos en ti, y resucitaste para mostrar que ese sacrificio fue perfecto, quedó satisfecha la ira de Dios para los que creemos en ti. Y oramos, Señor, de nuevo, que si alguien no te conoce, entienda que en la cruz tú trataste al Hijo como si hubiera cometido los pecados de los que creemos en Él, y al Hijo lo trataste como si hubiera, y ahora nos tratas a los que creemos en ti como si viviéramos la vida perfecta de Cristo, y por eso nos has perdonado, por eso tenemos el cielo garantizado. Gracias, Señor. Damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén.
Vamos a ponernos de pie y cantar al Señor esta